esperando el resultado de la EPS. Ah, bueno, perfecto. De todas maneras, pues, ¿cuál es como la idea? Como comenzar, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han sabido con las directivas del programa? Porque pues los estudiantes, si de pronto hay algunos enfermos, no sé, ¿cómo que han hablado de pronto, no sé si habrán hablado Buenas tardes, algo? doctor. ¿Qué más, Juan Felipe? ¿Cómo está? Bien, doctor, gracias. Doctor, aún como tal no hay una directriz, pero lo que yo he podido hablar con el doctor Zapata dijo que por ahora, pues sí, tratemos de hacer las actividades virtuales hasta que tengamos más información al respecto. Ellos están considerando qué opciones hay, también están a la expectativa de cómo salen las pruebas y también de qué ha pasado en otros salones como el nuestro. Pero por ahora, sí la recomendación es que pues veamos las clases de esta manera mientras que se sabe más y tratemos de no ir mucho a la universidad. Esa es la recomendación que nos han dado por ahora. Ah, bueno, perfecto, Juan Felipe. Muchas gracias por la información. Entonces, pues vamos a ir trabajando así a ver, de alguna forma, pues se va adelantando y se logre dar final, digamos, como a este semestre. Esperamos que los casos no sean numerosos y que pues a lo mejor no haya pues que no vaya a trastornar mucho ya como este final de semestre que está ya como cerca. Entonces, vamos a ir trabajando así entonces. Una pregunta, cuántos son ustedes en el grupo? 40, doctor. 40. La pregunta es porque, bueno, parte del trabajo que vamos a hacer, pues hoy vamos a hacer una presentación, digamos, del curso, vamos a presentar el plan de trabajo que vamos a desarrollar durante estos días que nos han programado actividades que en general son los días viernes a mañana y tarde. Vamos a hablar un poco de la metodología, algunas actividades que tengo pensadas para que desarrollemos durante el transcurso de la programación. Entonces, son 40 estudiantes. Bueno, muy bien. Eh, en lo que tiene que ver con el curso de nervioso y osteomuscular, ustedes me imagino que ya han visto y tienen la idea de que es digamos, un programa de gran importancia por algunas de las patologías que se presentan comúnmente y que son, digamos, objeto de atención por el médico general. Dentro de estas patologías, yo diría de pronto que un grupo muy importante es el grupo de las patologías infecciosas. A nivel de piel, por ejemplo, son comunes las infecciones que se presentan afectando no solamente la piel, sino estructuras un poco más internas, como pueden ser fascias, músculos. Pero es común realmente que el médico general vea dentro de su consulta los forúnculos, puede ver las celulitis, con frecuencia se ven celulitis y erisipelias. Una consulta frecuente, por ejemplo, que se ven en las salas de urgencias y en los departamentos de medicina interna. También dentro de la parte, digamos, osteomuscular, pero que también compete a la parte
nerviosa, el tema del dolor. Es un tema de una gran importancia, bueno, sin olvidar las infecciones que también comprometen el sistema nervioso, los cuadros meníngeos, los abscesos cerebrales, las encefalitis bacterianas, son frecuentes. Y de suerte que entonces el tema de la infección a nivel nervioso es también de una gran importancia para ustedes que están en este proceso de formación. Les comentaba igualmente que también el dolor es un tema importante y sobre todo aquel dolor que se acompaña de inflamación, aquel dolor que se produce mediado por la acción de sustancias inflamantes, como pueden ser las prostaglandinas, los leucotrienos, la histamina y otros importantes. Sobre todo cuando hay destrucción tisular, que es el caso, por ejemplo, de cuadros infecciosos que lesionan y destruyen tejidos, entonces también se presenta dolor. Ustedes a lo mejor ya lo conocen, los forúnculos, por ejemplo, que es un cuadro infeccioso a nivel de piel, duele mucho, genera mucho dolor. Pero también los cuadros dolorosos provenientes de infecciones de articulaciones. Las artritis son un cuadro también de gran importancia para, pues, que se presenta y que debe ser estudiado en este tipo de sistemas y que ustedes las van a ver también con frecuencia. Artritis inflamatorias que pueden afectar no solamente niños, sino también personas adultas. Y también hay un tipo de artritis inflamatoria bacteriana por el uso común de sustancias ilícitas. La inyección, por ejemplo, de heroína y de otra serie de sustancias tienden a facilitar la aparición de estos cuadros inflamatorios articulares en personas dependientes que usan inyecciones intravenosas para autoadministrarse y comparten las agujas. Es muy común entonces los cuadros o la transmisión de bacterias y la afectación de articulaciones. El hueso es otro asiento también, u otro órgano que también puede experimentar los cuadros bacterianos en la forma de osteomielitis. De suerte que entonces los cuadros infecciosos y los cuadros dolorosos asociados a estas patologías inflamatorias son comunes, pero también en lo que corresponde, digamos, al sistema osteomuscular, aunque también el sistema nervioso puede verse comprometido, tenemos un grupo de patologías que competen y afectan, digamos, tejidos blandos y pueden afectar, digamos, bursas, articulaciones, sinoviales, etcétera, y son las enfermedades reumáticas. Estos cuadros reumáticos no solamente causan alteraciones osteomusculares, sino también cardiovasculares, neurológicas, y prácticamente todo el organismo se puede ver comprometido. Pero las veremos como parte del sistema osteomuscular, donde la afectación de articulaciones, sobre todo de manos, rodillas, caderas, etcétera, es un componente importante. Entonces es otro tipo, digamos, de patología, y los medicamentos que tienen propiedades antirreumáticas y propiedades antiinflamatorias, como son los AINES, como son los corticoides y como son los medicamentos antirreumáticos, sobre todo aquellos medicamentos del grupo de los agentes que modifican la evolución del paciente con enfermedad reumática, los que se denominan bajo la sigla del DMARD. Son entonces un grupo también de medicamentos importantes. Bueno, doctor, ¿me podría repetir cómo se llaman los medicamentos?
Eso se denominan con las siglas DMARD, la D, la M, la A, la R y la D. Medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad reumática. En inglés son DMARD. Entonces es un grupo también de medicamentos importantes. Dentro de la parte, digamos, osteomuscular, hay una patología importante que es la osteoporosis, que también la vamos a analizar desde el punto de vista terapéutico. Y entonces, algunos medicamentos antiosteoporóticos son de un gran interés. Dentro del componente nervioso o neurológico, y ustedes lo ven en los textos de farmacología, pues se incluyen los opioides, porque los opioides son medicamentos que tienen acciones principalmente centrales. Y los opioides son un grupo de sustancias importantísimas para el manejo de un tipo de dolor que es el dolor neuropático. Y también tienen gran interés en las salas quirúrgicas, puesto que se usan para el manejo de posoperatorios para el control del dolor. También, no solamente el sistema nervioso, sino el sistema osteomuscular, también se afecta por cáncer. Y entonces, al igual que los AINES, los opioides son herramientas fundamentales para el manejo del dolor por cáncer. Ustedes lo encuentran en los textos de farmacología como parte de la farmacología que se estudia en el sistema nervioso central, pues están también los medicamentos que sirven para tratar las enfermedades mentales. Desde ese punto de vista, los que genéricamente se denominan como psicofármacos, donde se engloban los antipsicóticos, los ansiolíticos, los antidepresivos y los antimaníacos, entonces son otro grupo también de sustancias muy importantes que para ustedes como médico general es de una gran importancia analizarlos y estudiarlos a fondo, porque es muy común la patología psiquiátrica y el médico general, pues lo ideal es que conozca este tipo de sustancias. Hay otro componente también que está incluido dentro de la farmacología del sistema nervioso central y que tiene implicaciones también en el sistema osteomuscular, y es los medicamentos utilizados en anestesia. Desde ese punto de vista, es importante entonces, como grupos, mencionar los anestésicos generales y también los anestésicos locales, que son muy importantes para el médico general y sobre todo el médico que trabaja en las salas de urgencias, porque es donde llegan las pacientes o los pacientes con lesiones a nivel de piel y tejido blando y deben utilizarse en anestésicos locales. Entonces, en este contexto, voy a referirme en principio como a los temas, o voy a continuar como haciendo una presentación del plan de trabajo, como lo que vamos a hacer, y en segunda instancia voy ya a precisar la parte ya, digamos, introductoria propiamente dicha de la farmacología, una introducción a la farmacología del sistema nervioso central o del sistema nervioso en general y del sistema osteomuscular. O sea, vamos a hacer dos actividades. Una, que es la presentación del plan de trabajo, y vamos a presentar entonces algunos aspectos de la metodología, cómo van a participar ustedes también, qué valor se le va a dar a la participación que ustedes van a tener, la parte, digamos, de asesorías, cómo la vamos a manejar, la parte evaluativa, la retroalimentación que vamos a hacer
las evaluaciones, cuándo vamos a hacer las revisiones de las evaluaciones y cómo vamos a relacionar esta materia, que es la farmacología, con las otras materias de semiología y sobre todo patología y microbiología, etc. También vamos a mencionar cómo vamos a incentivar algunos procesos de investigación importantes para ustedes, sobre todo en lo que tiene que ver con las reacciones adversas a fármacos, que es uno de los temas críticos que se menciona hoy al prescribir medicamentos, y ustedes como prescriptores de medicamentos deben estar muy atentos, no solamente a participar en las actividades de farmacovigilancia reportando, sino también detectando las posibles reacciones para que al momento de reportarlas formen parte de bases de datos que permitan entonces descubrir efectos adversos que no han sido sospechados hasta el momento. También vamos a hablar un poco de la bibliografía, etcétera. Y en la segunda parte vamos a hacer entonces ya prácticamente lo que es la introducción a, a la farmacología de este sistema, que es el que vamos a ver durante estas sesiones de este mes de noviembre y principios de diciembre. Bueno, desde el punto de vista de entonces, como les decía, vamos a trabajar en dos frentes, nos vamos a mover en algunos aspectos farmacológicos del sistema nervioso y nos vamos a mover en otros aspectos farmacológicos del sistema osteomuscular. Como hay un tercer parcial para nervioso y hay un tercer parcial de osteomuscular, entonces vamos a intentar iniciar con unas sesiones de nervioso y que serían como las dos primeras sesiones y después alternar con algunas sesiones de osteomuscular para poder tener tema para evaluar en el tercer parcial de nervioso y el tercer parcial de osteomuscular. Y después daremos avance con otros temas ya que quedarían prácticamente como para la evaluación final. Desde el punto de vista metodológico, entonces, posiblemente nos toque que trabajar virtual, como lo estamos haciendo hoy. Desde ese punto de vista, pues, yo voy a hacer una presentación que va a abarcar, digamos, gran parte del tiempo que tenemos planeado para el desarrollo de la asignatura, pero también la idea es que ustedes participen y cojan, digamos, alguna experiencia manejando grupo, exponiendo algún tema, planeando el desarrollo del tema, ajustándolo a los tiempos que están estipulados, definiendo aspectos importantes para comentarle a sus compañeros a través de la exposición, porque esto de todas maneras de alguna forma es una competencia importante desde el punto de vista no solamente comunicativo, sino que esto les va a permitir a ustedes ir a las fuentes, identificar los diferentes aspectos farmacológicos relevantes de los medicamentos, extraer algunos aspectos que se consideren de interés y, obviamente, por medio de una planeación, transmitir ese mensaje a sus compañeros en una actividad que se haría como parte de las actividades de las clases. También la idea es que ustedes, así como hicieron en el semestre de geniturinario, en relación con los medicamentos que les corresponda trabajar y exponer, entonces se haga un análisis de lo que se reporta en Vigiaccess, puesto que es lo que se está encontrando en el día a día de los médicos que están formulando todos estos fármacos que tienen que ver con el sistema osteomuscular. Yo haré una
un análisis un poco más profundo de estos medicamentos y también les comentaré muchos aspectos relacionados con las reacciones que se están reportando con este tipo de sustancias. Estos trabajos pues tendrán alguna nota para cada uno de los estudiantes, obviamente todos van a participar. Yo creería que la idea es que tengan nota para, para una de las, digamos, para una de las evaluaciones finales, cuando ya todos hayan expuesto. Y como tenemos dos exámenes finales, uno de osteomuscular y otro de nervioso, entonces creería que la idea es que ustedes escogieran en cuál de los exámenes quieren que se den hasta 5 puntos por las actividades en las cuales ustedes van a participar. Entonces sería una cosa para que la definiéramos ahora, si quieren que esos hasta 5 puntos, haciendo pues un trabajo bien hecho, que espero que lo van a hacer, indudablemente así lo espero, y que pues puedan tener, digamos, ese reconocimiento por su actividad, pero lo ideal es que sea al final cuando ya todos hayan hecho la participación. Desde el punto de vista de las asesorías, podemos, en algún momento que ustedes lo necesiten o lo consideren, a través de Juan Felipe, me comentan si necesitan algún tipo de asesoría o si quiere alguien me escribe al correo. Juan Felipe tiene mi correo y podemos perfectamente hacer las asesorías virtuales que ustedes a bien requieran en un momento dado. Desde el punto de vista de la evaluación, entonces tenemos dos parciales, que son el tercero de nervioso y el tercero de osteomuscular. Y tenemos los dos finales de nervioso y osteomuscular para evaluar, digamos, las temáticas que vayamos desarrollando hasta cada uno de los parciales. Como parte de la evaluación, como parte de la nota total, entonces tendremos, digamos, una evaluación teórica. Como va la cosa, lo más posible, creería yo, es que los exámenes se hagan en la plataforma. Igual del número de preguntas que yo tenga, por lo menos en lo que respecta a la calificación de los trabajos de ustedes, pues entonces tendremos unas preguntas para calificar hasta 5 puntos. Y en lo que tiene que ver con las exposiciones, pues la idea es que cada uno de ustedes prepare por lo menos un medicamento y haga un resumen corto, no mayor de 5 minutos. Es importante tener presente el tiempo porque parte de la planeación que uno tiene que hacer como profesional es aprender a escoger la temática, identificar las cosas relevantes, consignarlas, puede ser, digamos, en un documento de PowerPoint para presentarlo, que es tal vez lo más común, o en un Word si se quiere también, y poderlo presentar en 5 minutos, 5 o 7 minutos por cada alumno que va a hacer su presentación. Obviamente, se presentarán los aspectos más generales del medicamento que le corresponda a cada uno, en lo que tiene que ver a qué grupo pertenece ese medicamento, cuál es su mecanismo de acción o farmacodinámica en lo fundamental, cuál es la farmacocinética, es decir, desde el punto de vista de la absorción, tiene buena biodisponibilidad, se degrada en el estómago, hay que darlo con el estómago vacío, se puede dar con alimentos, se metaboliza dónde, en el hígado o en otro órgano, tiene una vida media corta o larga, se da una vez o 2 veces diarias o varias veces al día. Órgano principal de eliminación y sobre todo si hay algún componente relacionado con las CYPs que puedan en un momento dado ser de relevancia al momento de analizar el fármaco. Eso porque desde el punto de vista de las interacciones también tiene implicaciones importantes. Aparte de la farmacocinética,
algunos aspectos de cuidados que se deben tener al utilizar el medicamento, reacciones adversas, las más comunes, interacciones relevantes con medicamentos que sean utilizados frecuentemente y obviamente alguna presentación y si se quisiera alguna dosis relacionada sobre todo con la patología neurológica u osteomuscular que nos ocupa en este sistema. Después de las evaluaciones, tenemos 2 evaluaciones en el tercer parcial. La primera evaluación es la de nervioso. En la clase que sigue haremos la revisión, la retroalimentación y analizaremos lo que fue el comportamiento de ustedes en cuanto al rendimiento en la evaluación teórica. Vamos a tratar de que la asignatura sea, digamos, integrada en los conceptos que ustedes han visto o van a ver en las materias de semiología, sobre todo en lo que tiene que ver con las patologías infecciosas del sistema nervioso central, cómo se manifiestan desde el punto de vista de síntomas, de signos, de alteraciones de laboratorio, qué diagnósticos diferenciales son importantes y obviamente nos vamos a centrar entonces ya con mucho más detalle en los aspectos farmacológicos, que es lo que nos compete, digamos, a nosotros. Igual, también en la parte, digamos, patológica, analizaremos algunos aspectos relacionados con la fisiopatología de la enfermedad, que son la base finalmente para entender por qué los medicamentos se usan en esa enfermedad y básicamente qué mecanismos moleculares son los que se tratan de modificar con el tratamiento farmacológico. Entonces, trataremos y haremos, digamos, una integración de los conceptos vistos en farmacología con el que ustedes vayan viendo en las materias de semiología, de patología, incluso en la microbiología, en lo que tiene que ver con los microbios que se involucran en la etiopatogenia de enfermedades infecciosas de interés, sobre todo en estos 2 sistemas que estamos mencionando, y también los temas de resistencia, que tienen una gran importancia al momento de seleccionar los medicamentos para hacer el tratamiento de estas enfermedades. Estimularemos, obviamente, la investigación documental con el trabajo que ustedes van a hacer del medicamento. Hay que ir a las fuentes, a los libros de farmacología, a los vademecum académicos de medicamentos. Y también estimularemos la investigación abordando la base de datos de VigiAccess, que más adelante les explicaré cómo se hace, pero ustedes ya han tenido experiencia entrando ya a VigiAccess con lo que hicimos en geniturinario, que fue una muy buena experiencia y es muy enriquecedora, puesto que muchas de esas reacciones adversas no están descritas todavía en los libros o no han llegado a ser motivo, digamos, de análisis de los entes regulatorios, puesto que no les ha llegado la información, todavía sigue sin conocerse, sigue desconocida, y por lo tanto no se han podido sacar las alertas respectivas, pero nosotros con lo que hagamos ya podemos estar adelante de lo que pasa con los entes regulatorios y de lo que ocurre con las reacciones que se están reportando. Entonces es un aspecto bien importante esto de entrar también al VigiAccess y que la persona que se apersone del medicamento entre a VigiAccess y le comparta a los compañeros lo que se está reportando como más común a nivel de los diferentes sistemas
que están resultando afectados por el uso de este tipo de medicamento en su fase 4. Desde el punto de vista de la bibliografía, los documentos básicos son los textos de farmacología. Tal vez el libro, pues, que por su, digamos, no breve, porque es un libro que ya se está extendiendo, ya tiene más de 1000 páginas, que es el libro de Katsun, pero de pronto dentro de los textos de farmacología es uno de los más corticos cuando se compara, por ejemplo, con el de Goodman, que ya lleva como 4000 páginas. Entonces, el texto fundamental sería, digamos, Katsun, pero igual ustedes saben que también está Goodman y Gilman, está la farmacología de Velázquez, traen indudablemente mucho más información. Hay versiones de Goodman resumidas, también hay una versión de Velázquez resumida. Y tanto Katsun como el libro de Goodman, ustedes pueden acceder a través de él o pueden acceder a ellos a través del enlace de la biblioteca. ¿Están logrando acceder adecuadamente a la biblioteca, a la biblioteca virtual? Sí, doctor. Bueno, todos saben ingresar, eso es una cosa muy importante, ahí encuentran ustedes los textos de farmacología, pero también de una vez yo les he hecho énfasis de que es muy importante, aunque ustedes están en un ciclo básico todavía, básico digamos preclínico, porque la farmacología, la patología y semiología son preclínicas, pero ahí en esas... en la biblioteca virtual ustedes encuentran también un cúmulo grande de libros sobre diagnóstico y tratamiento, encuentran las medicinas internas, que les dan, digamos, un contexto mucho más completo desde el punto de vista de todos los aspectos que son de interés para el médico en lo que tiene que ver con las enfermedades. No solamente su definición, su epidemiología, su fisiopatología, sus manifestaciones clínicas desde el punto de vista de síntomas, de signos, las manifestaciones de laboratorio, el diagnóstico diferencial, la epidemiología y además el manejo terapéutico. Entonces, siempre nos sobra recomendarles que aunque no es la obligación ahorita para ustedes, es muy bueno si de pronto pueden al momento de ir leyendo la patología de Robbins, la semiología de los textos que lean, etcétera, darle una revisadita a estos libros que son muy integrativos. Entonces, queda usted con una visión muy, muy integrada, muy completa de lo que es toda la parte básica integrada con la clínica. Entonces, como textos bibliográficos fundamentales, Katsun y Goodman, están los otros textos también que les comento, están las bases de datos. Por la biblioteca virtual ustedes pueden entrar a SciDirect, que es una de las bases de datos importantes, pero recuerden que igual ustedes también pueden entrar a PubMed. A PubMed ustedes pueden entrar por Google. Me imagino que ustedes saben entrar a PubMed. ¿Lo saben hacer? ¿Han entrado a Sí, doctor. PubMed? ¿Sí, María José? Sí, doctor. Bueno, muy bien. ¿Saben descargar los artículos desde PubMed en PDF también ya? Sí, también, doctor. Bueno, muy bien. Entonces son todos accesos importantes para toda esta parte que tiene que ver con la farmacología. Bueno, Johan Manuel, muy bien. Gracias por contestar. También les cuento que en la biblioteca virtual de la universidad, además de los textos de farmacología, hay un libro que se titula Vademecum Académico de Medicamentos. No sé si alguien lo ha localizado, lo identifica, lo ha utilizado. ¿Alguien de pronto lo ha utilizado, lo tiene identificado?
ese vademecum académico de medicamentos, Johan Manuel. Eso, correcto. Entonces, ese vademecum es importante porque trae, digamos, el listado alfabético y ahí puede usted localizar, dándole en la A, clic en la B, los medicamentos que están, digamos, comenzando con esa letra. Entonces, ahí pueden encontrar una información relativamente resumida de prácticamente todos los medicamentos que vamos a trabajar en, este, en estas sesiones. Y obviamente, pues nunca sobra decir, obviamente, eh, el acceso bibliográfico que ustedes tienen, por ejemplo, por drugs.com, a través de drugs.com usted encuentra abundante información de la farmacología de los medicamentos y también puede acceder a los dossier o información que mandan los laboratorios con respecto a los medicamentos de la FDA. Se puede entrar también a través de drugs.com. Hay una sección en drugs.com para professionals y usted puede entrar y mirar una información ya realmente que tiene un nivel para profesionales de la salud, porque también hay otra información que es para pacientes. Es más sencilla y no trae, obviamente, por ejemplo, toda la información farmacocinética, farmacodinámica, eh, que es de interés y que tiene relevancia realmente para el médico cuando va a prescribir. Bueno, con esto yo pienso entonces que en principio hemos hecho, digamos, un esbozo inicial de lo que va a ser nuestro trabajo. Vamos a dividir a partir de acá, de esta sesión introductoria, nosotros tenemos prácticamente nueve sesiones que van a ser, digamos, los días viernes. Vamos a tener 4 viernes trabajando mañana y tarde, mañana de 8 a 10 y en la tarde de 4 a 6. De suerte que he repartido los temas para esas 9 sesiones. Tenemos 4 viernes en 2 momentos de mañana y tarde y luego tenemos otra sesión por allá, me parece que es una mañana tal vez o una tarde. Serían en total 9 sesiones y a partir, excluyendo esta sesión introductoria que es la de hoy, les voy a comentar, digamos, las clases que vamos a desarrollar como parte del plan de trabajo. Terminando ya este plan de trabajo, entonces vamos a hacer ya la introducción y si podemos de una vez asignar, digamos, los medicamentos para que vayan haciendo los análisis y las preparaciones respectivas, también lo podríamos hacer. Vamos a ver cómo nos va el tiempo. La siguiente clase, que sería el próximo viernes, entonces en la mañana, vamos a comenzar con infecciones del sistema nervioso central. Ahí nos vamos a centrar principalmente en lo que son los cuadros meningios bacterianos agudos y los abscesos cerebrales. En la tarde vamos a trabajar el tema de convulsiones o síndrome convulsivo, epilepsia y también la enfermedad de Parkinson. Y yo diría que inmediatamente viene después la evaluación del tercer parcial. La idea sería que esos 2 temas entraran en la evaluación del tercer parcial. Luego vendría la clase 4, que es dolor e inflamación, afección reumática y dolor neuropático. Obviamente dolor originado por cáncer y el dolor posquirúrgico. Entonces, ese sería el tema 4. Estudiar los analgésicos, los antiinflamatorios y los antirreumáticos, incluidos con los opioides, que son los grupos de fármacos que se manejan para ese tipo de afección. Viene luego la clase número 5, que tiene que ver con infección osteomuscular y piel. Y
Viene ahí después la evaluación de osteomuscular. Está programada un tercer parcial donde evaluaríamos los temas de la clase 4 y los temas de la clase 5 para hacer la evaluación de esta parte de osteomuscular en el tercer parcial de osteomuscular. Pasados esos parciales de nervioso y de osteomuscular, entonces viene la clase número 6, que es osteoporosis. Luego vendría la clase número 7, que es anestesia, fármacos usados en anestesia. Luego viene la clase número 8, que son psicofármacos. Y finalmente viene la clase número 9, que es sustancias de abuso, lo que se denomina globalmente como farmacodependencia. Y ya vienen entonces los finales. En el final de nervioso, la idea sería que evaluáramos entonces los temas que no se han evaluado, que serían los temas 7 de anestesia, 8 de psicofármacos y 9 de farmacodependencia. Y en el final de osteomuscular, la idea es que evaluáramos el tema de osteoporosis, que no ha sido evaluado todavía. Y este sería como el plan de trabajo. No sé qué opinen, cómo lo ven, qué inquietudes tienen, qué pueden comentar al respecto, cuenten, digan. No, doctor, pues están bien distribuidas las clases. Laura, muchas gracias. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Gloria. Bueno, muy bien. Entonces, terminada esta parte, yo quisiera que Juan Felipe, por favor, me colaborara enviándome o compartiéndome como el listado de todos los compañeros, de los estudiantes. Ahora, si de pronto ahora nos queda tiempo y podemos de una vez asignar los medicamentos, lo podemos hacer de una vez para que quede listo. Vamos a ver entonces, voy a hacer la parte introductoria y vamos a ver si al final nos queda tiempito para seleccionar finalmente los medicamentos. Necesitamos seleccionar 40 medicamentos para los 40 estudiantes que son los integrantes del curso. Entonces, bueno, eso lo haríamos entonces como al final. Bueno, desde el punto de vista de la parte, digamos, introductoria, en lo que tiene que ver ya con la parte estrictamente, digamos, de la introducción, en la clase número 2, que es la clase que nosotros vamos a hacer el próximo viernes en la mañana, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la infección del sistema nervioso central. Este tema de la infección del sistema nervioso central es un tema de interés y tengo para comentarles que sobre todo el sistema nervioso central se afecta por virus, hongos y bacterias. Vamos a centrarnos principalmente en las infecciones bacterianas agudas, porque también hay, digamos, cuadros crónicos infecciosos, pero nos vamos a centrar sobre todo en los cuadros bacterianos, que son tal vez los más críticos y los que de forma aguda pueden generar un porcentaje de riesgo alto de muerte. Una meningitis bacteriana aguda, si no se diagnostica rápido, si no se selecciona un tratamiento empírico adecuado y no se inicia rápidamente, pues obviamente la posibilidad de muerte del paciente es mayor y de secuelas como sordera, trastornos neurológicos definitivos. Entonces,
es un grupo de patologías muy importante. También tenemos, aparte de las meningitis bacterianas agudas, los abscesos. El absceso cerebral puede resultar por una diseminación hematógena o comúnmente secundarias a infecciones que están en áreas periféricas, digamos, al sistema nervioso, como pueden ser, digamos, en el cráneo, pueden ser las otitis, pueden ser los cuadros que afectan senos paranasales o incluso los traumas que generan rompimiento de la cubierta ósea del cráneo. Entonces, este es otro tipo de patología también que es frecuente porque el trauma es algo común y entonces el impacto que tienen sobre el organismo en el tiempo, por ser patologías agudas que pueden tener un desenlace fatal, entonces hace que sean importantísimas de evaluar y de considerar. Partiendo de esto, entonces la antibioticoterapia es importantísima en el tratamiento de este tipo de infecciones. Y dentro de la antibioticoterapia, entonces, haremos énfasis sobre todo en la antibioticoterapia empírica, es decir, aquella que se hace presumiendo la presencia de algunos tipos de gérmenes. En el caso, por ejemplo, de infección meninge aguda, bacteriana, los patógenos más comunes son, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, meningococo, puede estar también listeria, Haemophilus influenza, y entonces con base en eso, pues los medicamentos a utilizar inicialmente son ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima, que es otra cefalosporina de tercera generación, cefepima, que es una cefalosporina de cuarta generación, vancomicina, que es un medicamento antibacteriano del grupo de los glicopéptidos. La recomendación de vancomicina es para cubrir sobre todo el Streptococcus pneumoniae o atacar el Streptococcus pneumoniae que es resistente a penicilinas. Y actualmente se está recomendando en la terapia empírica de los cuadros meníngeos bacterianos aciclovir, que es un antiviral, antiherpético, ante la posibilidad de que el herpes, que es un patógeno común viral, que también causa cuadros meníngeos, esté atacando el sistema nervioso central. Como las bacterias, al ser destruidas por los antibióticos, liberan lipopolisacáridos, porque muchas de ellas son gram negativas, liberan lipopolisacáridos y estas estructuras de naturaleza lipídica que están en la membrana, empiezan a causar irritación a nivel del tejido nervioso. Entonces, también se están usando sustancias para bloquear esa reacción inflamatoria que viene después de usar los antibióticos. En ese caso, el medicamento más recomendado es dexametasona. Entonces, va a ser común que ustedes utilicen dexametasona con ceftriaxona o cefotaxima, con vancomicina y con aciclovir, por ejemplo, como un esquema de tratamiento para una meningitis bacteriana aguda como tratamiento inicial. Siempre, nosotros lo mencionaremos más adelante, es muy importante antes de tomar la iniciativa del tratamiento, hacer los exámenes respectivos, sobre todo en lo que tiene que ver con líquido cefalorraquídeo. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Digamos, yo daría entonces la ceftriaxona con la dexametasona. Sí. Y el aciclovir. Y el aciclovir, o sea, serían como las 3. Sí, pero hay que adicionar vancomicina, porque la ceftriaxona o la cefotaxima
o la cefepima, que también es una opción, que son las 3 cefalosporinas, tienen sobre todo un espectro importante de cubrimiento sobre gram negativos, aunque también tienen actividad contra gram positivos. Pero puede haber resistencia del neumococo, que es un germen importante, ante esas cefalosporinas. Y entonces, por eso se adiciona vancomicina y por eso no se usan penicilinas, aunque los neumococos son muy sensibles a penicilina, pero se está describiendo neumococo resistente a penicilinas, incluso cefalosporinas, entonces por eso se adiciona también vancomicina. O sea que Gloria, para sintetizar este concepto, que usted está interesada en él, inicialmente para un paciente que usted tiene una sospecha de una meningitis bacteriana aguda, los antibióticos a utilizar son, por ejemplo, ceftriaxona con vancomicina, adición a ciclovir por la posibilidad del herpes y la dexametasona para bloquear la reacción inflamatoria que genera la destrucción de las bacterias y la irritación que ellas hacen a nivel de la neurona. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Sí, gracias. Bueno, Gloria, muy bien. Bueno, en lo que atañe entonces al manejo, por ejemplo, antibiótico, hay que ver entonces algunos otros antibióticos que son opcionales ya dependiendo del tipo de pacientes. Por ejemplo, en los recién nacidos, la listeria es común y contra la listeria los anteriores antibacterianos no tienen la mejor actividad farmacológica o antibiótica. En ese caso, contra la listeria se utilizaría entonces ampicilina y si hay anaerobios se utilizaría metronidazol. De suerte que pudiéramos decir que dexametasona, ceftriaxona, cefotaxima, cefepima, vancomicina, aciclovir, serían medicamentos importantes, también la ampicilina y el metronidazol. Estos serían medicamentos importantes para considerar en el tratamiento de pacientes que tienen meningitis bacterianas agudas o incluso que tienen abscesos, porque en el caso, por ejemplo, de los abscesos, si aparece, por ejemplo, una pseudomonas, la cefepima es de muy buena actividad. El metronidazol también ataca anaerobios que son comunes en los cuadros de abscesos cerebrales secundarios a traumas, etc. Después de esta patología que nos permite iniciar entonces el curso, nos iríamos nosotros a la clase número 3, que son los trastornos convulsivos. Dentro de los trastornos convulsivos hay una patología que se caracteriza porque el paciente convulsiona de manera repetitiva y se configura en una enfermedad crónica, donde la convulsión aparece en un momento inesperado y tenemos entonces el cuadro denominado epilepsia. Hago la diferencia porque no toda convulsión es epilepsia. Un paciente puede tener una convulsión única y no ser un paciente epiléptico, porque dentro de la etiología de las convulsiones están causas, por ejemplo, metabólicas. Por citar solo un ejemplo, una hipoglicemia causa una convulsión. Un paciente diabético que hace una hipoglicemia puede llegar a urgencias manifestándose en la forma de un cuadro convulsivo. Controlado el azúcar, el paciente no vuelve a tener convulsiones, entonces eso no es una epilepsia. Pero es distinto al paciente convulsionador que convulsiona, vuelve y convulsiona, vuelve y hace convulsiones y se puede conformar un cuadro donde no se identifica una causa específica y se puede hacer un diagnóstico de una epilepsia. También hay cuadros de convulsiones
donde hay alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Eso no es una epilepsia. Son convulsiones secundarias a alteraciones estructurales. Generalmente las epilepsias son idiopáticas. Entonces, en ese caso, para las convulsiones o para la epilepsia, nosotros tenemos el grupo de fármacos denominados anticonvulsivos o antiepilépticos. Y en las epilepsias, entonces, nosotros diferenciamos dos tipos de convulsiones, sobre todo aquellas que conforman el cuadro de lo que es la epilepsia. Hay convulsiones focales y hay convulsiones generalizadas. Eso hace referencia al conjunto de neuronas del sistema nervioso que se involucran. En las convulsiones focales son un grupo de neuronas las que están afectadas, y en las convulsiones generalizadas prácticamente es una gran porción del sistema nervioso central o del cerebro las que están siendo afectadas y que descargan, digamos, de forma masiva. Para las convulsiones focales, por ejemplo, los medicamentos que hoy más se están recomendando para el manejo de las convulsiones focales son la carbamazepina, la oxcarbamazepina, la lamotrigina y el levetiracetam. Esos son para las convulsiones focales o parciales. Tenemos también las convulsiones generalizadas. En el caso de las convulsiones generalizadas, se usa también la lamotrigina, se usa el ácido valproico, se usa también el levetiracetam. Esos tres medicamentos son tal vez los que más se están utilizando hoy para las convulsiones generalizadas. Hay algunos otros tipos de convulsiones, como pueden ser las ausencias. Y en el caso, por ejemplo, de las convulsiones que se repiten sin que el paciente recupere la conciencia, estaríamos ante la presencia de un estatus convulsivo. Cuando el paciente hace una convulsión, no recupera porque lo usual después de una convulsión es que el paciente recupera la conciencia, no recuerda lo ocurrido, no sabe qué le pasó. Pero cuando el paciente no recupera la conciencia y vuelve y entra en un nuevo fenómeno convulsivo, un nuevo proceso convulsivo, podríamos estar ante la presencia de lo que se llama un estatus convulsivo. En el estatus convulsivo, los dos medicamentos más importantes para el manejo del estatus convulsivo son el lorazepam o el diazepam. En nuestro medio usamos también el diazepam y la fenitoína. Ahí tendríamos entonces con la carbamazepina, la oxcarbamazepina, la lamotrigina, el levetiracetam, el ácido valproico, el lorazepam y la fenitoína, tendríamos los medicamentos más utilizados para el manejo de los trastornos convulsivos. Y eso es importante entonces ya de considerarlo. Ese mismo día trabajaremos los medicamentos anti-Parkinson como parte de la clase número 3. Y dentro de los medicamentos para el manejo del Parkinson, que es uno de los trastornos degenerativos tal vez el médico general puede ver junto con otros, pero este tal vez es de los más comunes. Tenemos sobre todo para el manejo del Parkinson el medicamento más importante, que es la levodopa. Recuerden que el Parkinson es una afección que se produce por una deficiencia de dopamina. Entonces, lo que se hace con la levodopa es dar soporte de dopamina endógena o un agonista digamos, un precursor de la dopamina
para ayudarle al paciente a que haga los procesos neurotransmisores que están deficientes por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas que tienen que hacer el control de la función motora en diferentes partes del cuerpo y a nivel del sistema nervioso central. También tenemos, aparte de la levodopa, tenemos otros agentes útiles en el Parkinson considerados agonistas de la dopamina, es decir, hacen la misma función interactuando con el receptor de dopamina. Ahí tenemos el pramipexol, el ropinirol, la rotigotina y la apomorfina. Repito los nombres de estos agonistas dopaminérgicos que se consideran de segunda generación, puesto que los de primera fueron bromocriptina, cabergolida, pergolida, que ya prácticamente no se usan porque generan muchos efectos adversos. Entonces se están utilizando estos agonistas dopaminérgicos de segunda generación, entre los que tenemos pramipexol, a la final es con X, pramipexol, ropinirol, rotigotina y apomorfina. Tenemos también medicamentos que inhiben la MAO. Dentro de estos medicamentos que inhiben la MAO, tenemos sobre todo los inhibidores de la MAO del subtipo B. Hay dos tipos de enzimas que catabolizan las monoaminas, como la noradrenalina, la dopamina, etc. Tenemos dos subtipos de enzimas, la MAO-A y la MAO-B. Estos útiles en el Parkinson sobre todo inhiben la MAO-B. Se prefieren porque entonces son más selectivos y tienen un perfil, digamos, de seguridad un poco más adecuado. Dentro de estos inhibidores de la MAO-B, tenemos sobre todo la rasagilina, tenemos la selegilina y tenemos la safinamida. Estos son inhibidores de la monoaminooxidasa B útiles en el paciente con Parkinson. Otro grupo de fármacos antiparkinson son los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, una enzima hepática y digamos plasmática o sérica que también metaboliza aminas biógenas. Ahí tenemos de estos inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, tenemos la tolcapona, tenemos la entacapona y tenemos la opicapona. Básicamente este es el grupo de los medicamentos antiparkinson. Con este anticonvulsivos y antiparkinsonianos, entonces tenemos, digamos, el sustrato para realizar la clase número 3. En la clase número 4, entonces vamos a trabajar los medicamentos analgésicos que se usan para el tratamiento del dolor, antiinflamatorios. Hay un grupo de analgésicos antiinflamatorios que son los AINES. Dentro de los AINES nosotros tenemos los selectivos y los no selectivos por la ciclooxigenasa 2. Dentro de los selectivos por la ciclooxigenasa 2, nosotros tenemos, por ejemplo, el meloxicam, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 muy prescrito, el meloxicam. Tenemos dentro de los inhibidores, bueno, y también tenemos el celecoxib, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2. Riesgo importante de este medicamento que se asocian a procesos trombóticos coronarios, hay que tener cuidado, pero igual los no selectivos también se les está mencionando ese tipo de problema. Dentro de los no selectivos, nosotros tenemos entonces el diclofenaco y tendríamos el ibuprofeno.
tal vez como los medicamentos, digamos, más importantes, aunque también están el ketoprofeno, el piroxicam, etcétera. Hay otro grupo también de medicamentos antiinflamatorios que tienen propiedades analgésicas, que son los corticoides, que también son útiles en estos casos de dolor, enfermedad reumática, etcétera. Ahí tenemos dentro de los corticoides, sobre todo la prednisona, y tenemos uno que se usa mucho por su formulación de depósito, que es la triamcinolona acetónido. Se puede usar para administración intramuscular y tiene 20 días más o menos de efecto, o se puede usar intraarticular. Los ortopedistas lo usan con frecuencia, sobre todo donde hay afecciones articulares. Se hace una inyección intraarticular. La triamcinolona es un medicamento importante, el acetónido de triamcinolona, para que también lo mencionemos. Luego entramos al grupo de los medicamentos de los que hemos denominado DMARD, esos medicamentos que son modificadores de la evolución de la enfermedad reumática, los DMARD. Ahí tenemos los tres clásicos de DMARD que se han utilizado, son el metotrexato, tenemos también la hidroxicloroquina y tenemos la sulfasalacina. Hoy, en realidad, ha ganado mucha fuerza el uso del metotrexato como, digamos, medicamento utilizado en monoterapia o combinado con algunos biológicos que han sido recientemente introducidos al mercado y han mostrado buen efecto en el paciente que tiene enfermedad reumática. Dentro de los biológicos, nosotros tenemos algunos que bloquean el factor de necrosis tumoral. Ahí tenemos sobre todo el infliximab, tenemos el etanercept. ¿Esos que están nombrando en este momento siguen haciendo parte de los de MART o son otro grupo? Son medicamentos que también pueden modificar la evolución de la enfermedad reumática. Lo que pasa es que los que mencionamos inicialmente, hoy los medicamentos, según su origen, se dividen en dos grandes grupos. Los semisintéticos o sintéticos, que han sido los medicamentos clásicos que se venían desarrollando, entre ellos el metotrexato, que es un medicamento, digamos, obtenido por síntesis actualmente. Pero ha surgido un nuevo origen de los medicamentos que son los biológicos. En el caso de los biológicos son medicamentos que son, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que son proteínas obtenidas de cultivos celulares, etcétera, o por algunos otros procesos que no son de síntesis y que no son medicamentos ni sintéticos ni semisintéticos, sino que son medicamentos que tienen, digamos, una analogía importante con los componentes del organismo como las proteínas. En el caso, por ejemplo, de los anticuerpos. Entonces, esa es, digamos, la diferencia. Pero igual, los biológicos tengan un origen diferente, también algunos de ellos pueden modificar la evolución de la enfermedad reumática, o sea que también se pueden incluir dentro de los de MARD. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, Laura. Dentro de estos biológicos, entonces, tenemos que también son de MARD, tenemos el infliximab, el etanercept, por mencionar solo algunos, porque hay muchos, el certolizumab, tenemos algunos que son antiinterleuquinas de tipo 1, por ejemplo, el anakinra, esa es una bloquea la interleuquina 1. Y tenemos otros anticuerpos, por ejemplo, monoclonales, como el rituximab, tocilizumab. También tenemos hoy ya desarrollados medicamentos que bloquean mecanismos moleculares intracelulares. Por ejemplo, tenemos un bloqueador de las JAK quinasas.
Estos son algunos señalizadores importantes como el que participan en los procesos de señalización, pero que cuando están exagerados terminan causando fenómenos autoinmunes que son la base de estas enfermedades. Dentro de estos inhibidores de las JAK quinasas o quinasas Janus, tenemos el tofacitinib. Tofacitinib. Ese es un inhibidor de las quinasas Janus o Janus. Y ese es el grupo como de medicamentos para el dolor y la inflamación. Viene un grupito de analgésicos para el dolor neuropático, para el dolor por cáncer y para el dolor posquirúrgico, que son los analgésicos opioides. El dolor posquirúrgico es un dolor que no es inflamatorio y es a veces de difícil manejo y no responde adecuadamente ni a los AINES ni a los corticoides, responde más a los opioides. Dentro de los opioides, que también son útiles en el manejo del cáncer y en el manejo del dolor posquirúrgico, nosotros tenemos dentro de los opioides, tenemos la morfina, tenemos la oxicodona y tenemos de pronto la codeína, que es un opioide débil que se combina con acetaminofén, ibuprofeno, etc. Entonces, ese sería como el grupo en general de analgésicos que forma parte entonces de la clase número 4. En la clase número 5 nosotros nos vamos a centrar entonces en la infección de piel, tejido blando, hueso y articulación, que es una infección distinta a la infección del sistema nervioso central. En ese caso, para este tipo de infecciones, donde aparecen con frecuencia, por ejemplo, los Staphylococcus aureus como patógeno más importante, y que dentro de las patologías pueden aparecer, por ejemplo, las artritis sépticas, pueden aparecer las osteomielitis como patologías importantes, pueden aparecer las forunculosis, pueden aparecer las celulitis y las erisipelas, pueden aparecer las fasciitis necrotizantes y las gangrenas, que son afecciones ya que necrosan tejido y que muchas veces obligan a la amputación de las extremidades. En el caso, por ejemplo, de las fasciitis necrotizantes, que son afecciones serias donde las fascias se empiezan a comprometer, que son, digamos, estructuras ya mucho más internas a nivel del sistema osteomuscular. Por ejemplo, una combinación útil puede ser la ampicilina surfactán y se puede combinar con metronidazol o con clindamicina. Esa puede ser una combinación, por ejemplo, por una fasciitis necrotizante. También es común la mordedura de animales. En las mordeduras de animales ustedes las van a ver, por ejemplo, en urgencias. La amoxicilina más ácido clavulánico puede ser importante. Igual la ampicilina surfactán. En el caso de las celulitis y las erisipelas, donde el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son comunes, la oxacilina es un medicamento importante. Esta es una penicilina que es penicilinasa resistente. Hay algunos Staphylococcus aureus sensibles, pero son resistentes a penicilina G cristalina, entonces se usa oxacilina. Si es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, la oxacilina no sirve y tendremos que utilizar vancomicina, otro antibacteriano útil en infección de piel. Como ustedes ven, hay un grupo de antibacterianos distintos a los que se usan en infección del sistema nervioso central. En el caso, por ejemplo, de una gangrena gaseosa, por ejemplo, una combinación útil es clindamicina
La gangrena gaseosa es producida por Clostridium tetani, que es el tétanos, o el Clostridium perfringens, que es el botulismo, y el tratamiento puede ser con clindamicina más penicilina G. Entonces, la penicilina G será otro medicamento que también es útil. En el caso de las artritis bacterianas, en las artritis bacterianas, lo más común es que haya Haemophilus influenza. Y entonces ahí se puede utilizar, o también gonococos, si la persona es sexualmente activa. Ahí las opciones para utilizar son la cefotaxima o la ceftriaxona, y también la vancomicina es útil si hay gram positivos que sean resistentes a meticilina. En el caso de las artritis que afectan las prótesis, recuerden que hay pacientes que tienen desgaste de su aparato articular y se debe colocar una prótesis. Es común hoy las prótesis para rodillas y caderas, y el paciente puede hacer infección de la prótesis. En el caso de las infecciones protésicas, las artritis de las prótesis, una combinación útil es la rifampicina con vancomicina. De suerte que la rifampicina es otro medicamento también útil. Y en el caso de las osteomielitis, donde ya se afecta un hueso largo, como puede ser el fémur, la tibia, etcétera, la combinación es rifampicina con una fluoroquinolona, que puede ser ciprofloxacina o levofloxacina. Entonces, estos son medicamentos también antibacterianos útiles en infección de piel y tejido blando. Y ahí tenemos nosotros el grupo de fármacos útiles y que analizaremos en la clase número 5. En la clase número 6 nos vamos a centrar entonces en la osteoporosis, y es una enfermedad que debilita el hueso se hace poroso, hay una mayor actividad de los osteoclastos, que son células que horadan el hueso, la degradan, poca actividad de los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, y finalmente el hueso se debilita. El gran problema de la osteoporosis, ¿cuál es? Que el hueso débil es muy susceptible a romperse, a fracturarse por un golpe, por un trauma ligero, y es el caso, por ejemplo, de las vértebras que se pueden fracturar, aplastar por una tos severa, o una ruptura del trocánter mayor que une el fémur a la cadera, y entonces son complicaciones serias, sobre todo en pacientes de edad. En el caso de las osteoporosis, hay elementos importantes como son el calcio, como es la vitamina D, algunas hormonas como el estradiol, sumada de progesterona. También hay moduladores de los receptores de estrógenos, como puede ser el raloxifeno y también el tamoxifeno. Ambos son moduladores de los receptores de estrógenos y ayudan a cumplir ese papel que tienen los estrógenos debilitados en las personas menopáusicas, sobre todo en las mujeres. Doctor, qué pena, ¿cuáles son? ¿Los podría repetir, por favor? Los moduladores de los receptores de estrógenos. Sí, señor. Ahí tenemos el raloxifeno con X, raloxifeno, y el tamoxifeno. Esos son los dos moduladores de los receptores de estrógenos más importantes que tenemos hoy. Y para la osteoporosis, un grupo de medicamentos que disminuye la resorción ósea y ayuda a reducir la degradación del hueso, son los bifosfonatos. Dentro de esos bifosfonatos, sobre todo tenemos el alendronato sódico. Y hay otros, aparte análogos, como el ivandronato
risedronato y el ácido zoledrónico. También para la osteoporosis hay anticuerpos monoclonales, el denosumab, y tenemos algunos agentes anabólicos que ayudan a la formación de hueso y sobre todo análogos de la hormona paratiroidea. Tenemos la teriparatida. Ese es un análogo de la hormona paratiroidea. Ese sería como el grupo entonces de los medicamentos para la osteoporosis que son parte de la clase número 6. En la clase número 7 nosotros entonces vamos a trabajar algunos aspectos relacionados con la anestesia. Les cuento que dentro del acto anestésico, lo que se busca inicialmente en el acto anestésico es generar insensibilidad al dolor, que el paciente no recuerde nada de lo que ocurre cuando es anestesia, por ejemplo, en el caso de la anestesia general, distinto a la raquidia donde el paciente está despierto, pero tiene insensibilidad, digamos, de una parte del cuerpo por debajo de donde se hizo la aplicación del anestésico. Generalmente en la anestesia general, ella se comienza, por ejemplo, utilizando un sedante. El sedante más usado en la anestesia general es el midazolam, y con este medicamento generamos un adormecimiento del paciente para poder entrar a utilizar un bloqueador neuromuscular despolarizante que es la succinilcolina, que nos va a relajar la musculatura de la cara y la musculatura del cuello para poder intubar al paciente. Una vez se administra la succinilcolina, se produce paro respiratorio y hay que intubar y hay que empezar a oxigenar al paciente, suministrarle oxígeno. Junto con el oxígeno se empiezan entonces a administrar los anestésicos generales, por ejemplo, isofluorano, tal vez uno de los anestésicos más utilizados, y el sevofluorano. Sevo con S y con B corta, sevofluorano. Hace unos años se utilizaba el alotano, pero por toxicidad hepática se ha dejado de utilizar y se están utilizando estos medicamentos anestésicos generales. También se puede utilizar propofol, que permiten ya mantener, digamos, la anestesia general. Son anestésicos generales que se administran por vía inhalada. El propofol se administra, el isofluorano y el sevofluorano se administran inhalados y el propofol se administra intravenoso. También se utiliza un opioide que es el fentanilo para tratar de potenciar a estos anestésicos y tener que utilizar entonces dosis más pequeñas. Una vez ya está terminando el acto anestésico, bueno, también para relajar durante el acto anestésico se utilizan bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, porque la succinilcolina tiene un efecto corto, más o menos de unos 5 o 10 minutos, no dura más. Entonces, para poder mantener relajado al paciente, se utilizan relajantes musculares que ya no son despolarizantes, entre ellos el rocuronio, el atracurio, el pipecuronio, el becuronio, etc. Recuerden que también se usa el fentanilo para potenciar los anestésicos. Y cuando ya está terminando el acto anestésico, entonces al paciente se le administra neostigmina, que revierte el efecto del bloqueador neuromuscular. Bloquea el efecto del bloqueador neuromuscular al inhibir la acetilcolinesterasa. Y se utiliza también con atropina, porque el bloqueador neuromuscular, como está evitando la degradación de la acetilcolina, entonces la acetilcolina empieza a producir mucha secreción. Para bloquear el exceso de secreción y el efecto del exceso de la secreción de la acetilcolina,
se usa atropina para secar un poco, que el paciente no se llene de tanta secreción. Entonces, esos son los medicamentos que se usan, digamos, en el acto anestésico. Tenemos otra anestesia que es la anestesia local o anestesia segmentaria, la raquídea. En la raquídea utilizamos sobre todo bupivacaína y utilizamos lidocaína pesada o silocaína pesada, que se administra generalmente a nivel espinal, a nivel raquídeo. Se hace una punción lumbar y se administra, digamos, el medicamento en el espacio peridural. Para la anestesia local, cuando un paciente se corta o tiene alguna lesión en los miembros superiores, inferiores, en cara, y podemos, para dar anestesia local, utilizamos lidocaína, sin epinefrina, y también tenemos lidocaína con epinefrina. La idea de poner la epinefrina con la lidocaína que viene mezcladita es producir una vasoconstricción para que dure más el efecto de la lidocaína y tengamos más tiempo de hacer la sutura. En las suturas que se hacen en urgencias, estos son los dos medicamentos que más se usan, lidocaína sin epinefrina y lidocaína con epinefrina. Hay diferencias porque la que tiene epinefrina, pues tiene, aunque es pequeño, pero el paciente pudiera hacer trastornos del ritmo cardíaco, si la circulación es terminal, por ejemplo, a nivel de la oreja, del cartílago de la nariz, no se debe utilizar con epinefrina porque puede haber necrosis. Entonces hay diferencias importantes en el efecto que tiene la presencia de la epinefrina y la ausencia de la epinefrina. Con esto terminaríamos entonces la clase número 7, entraríamos a la clase número 8, que es la clase de psicofármacos. En lo que tiene que ver con psicofármacos, hay 4 patologías, digamos, que afectan la mente. Y esas 4 patologías son los trastornos psicóticos, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y la enfermedad maníaco-depresiva. Para los trastornos psicóticos, el grupo de fármacos utilizados son los antipsicóticos. Y dentro de los antipsicóticos, nosotros tenemos antipsicóticos los más usados hoy, que son los de segunda generación. Ahí tenemos olanzapina, risperidona, tenemos quetiapina, tenemos clozapina, tenemos ciprasidona, entre otros medicamentos, hay otros. Y dentro de los antipsicóticos típicos o de primera generación, tenemos el haloperidol con H, tenemos la tioridazina, tenemos la flufenacina, entre otros medicamentos. Ese es como el grupo de los antipsicóticos. Para manejar los trastornos psicóticos. Ejemplo de un trastorno psicótico, la esquizofrenia. El paciente esquizofrénico se maneja con algunos de estos medicamentos. Y también el paciente agresivo, el psicótico agresivo en urgencias, se maneja con algunas de estas sustancias, junto con tranquilizantes como las benzodiazepinas, un diazepam, por ejemplo. En el caso de los trastornos de ansiedad, hoy los trastornos de ansiedad se manejan con antidepresivos a bajas dosis, sobre todo fluoxetina y sertralina, son 2 antidepresivos muy usados en el manejo del trastorno de ansiedad. Y todavía se siguen usando para los casos agudos, sobre todo las benzodiazepinas, que son los medicamentos que se han usado, pero que tienden a generar mucha adicción. Dentro de las benzodiazepinas tenemos el diazepam, tenemos el lorazepam,
y tenemos el alprazolam. Serían 3 benzodiazepinas para el manejo de los trastornos de ansiedad agudos. Y ya en el manejo crónico, los antidepresivos, sobre todo fluoxetina y sertralina, son como los medicamentos más importantes. En el caso de los trastornos depresivos, de la depresión, en el caso de la depresión, se manejan sobre todo los antidepresivos y dentro de los antidepresivos hay algunos subgrupitos. Un subgrupo, el más importante de todos, es los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Bloquean el transportador de serotonina. Ahí tenemos sobre todo la fluoxetina, tenemos la sertralina como los 2 agentes más usados, y tenemos otro subgrupito que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de norepinefrina. Ahí tenemos sobre todo la venlafaxina y tenemos la duloxetina. Serían 2 medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación, inhibidores de la, no selectivos, porque no son selectivos. Los selectivos son los de la serotonina, que son fluoxetina y sertralina. Estos son inhibidores de la recaptación, tanto de serotonina como de norepinefrina, que es la misma noradrenalina. Ahí tendríamos la venlafaxina y la duloxetina. Tenemos algunos antidepresivos que son tricíclicos. Tricíclicos porque tienen 3 anillos en su estructura y otros que son tetracíclicos porque tienen 4 anillos en su estructura, parecidos como a los bencenos. Dentro de estos tricíclicos y tetracíclicos tenemos la amitriptilina y la maprotilina. Esos son como los representantes. Y tenemos algunos antidepresivos que se consideran mixtos, porque pueden tener mecanismos de acción diversos, entre ellos alterar la función de la serotonina, pero por mecanismos distintos sin inhibir al recaptador, actuando sobre receptores de manera agonista o antagonista. Tenemos sobre todo la trazodona. Es un medicamento muy utilizado y tenemos también la amoxapina. Ese es el grupo de los antidepresivos. Y para terminar con los psicofármacos, sobre todo los que tienen actividad antimaníaca en los trastornos bipolares, ahí tenemos sobre todo el carbonato de litio, tenemos el ácido valproico, que es un anticonvulsivo, y tenemos la carbamazepina. También como medicamento útil en la enfermedad maníaco-depresiva. Son los 3 medicamentos que más se utilizan, digamos, en general hoy por hoy. Y para la clase 9 ya tenemos entonces lo que es farmacodependencia. Ahí tenemos ya las sustancias de abuso, el alcohol, la nicotina, que son tal vez los 2 más utilizados, la cocaína, los opioides y la marihuana. Y la marihuana está cogiendo sobre todo un auge muy importante por sus usos medicinales. Entonces es importante analizar los 2 perfiles, digamos, de los cannabinoides que están contenidos en la marihuana, principalmente el cannabidiol, que es el que se está intentando utilizar con fines medicinales. Pero hay que analizar también el cannabinol, que es el que está en los cachitos y que es el que más tiende a causar los fenómenos adictivos y que obviamente no es el que se espera utilizar con fines medicinales, porque es el que tiende a generar más cuadros
adictivos. El cannabidiol, entonces, es el que se está intentando utilizar más con fines medicinales, y el cannabinol, el tetrahidrocannabinol, es el que se obtiene más fumando la marihuana, y es el que tiende a generar entonces todos los problemas asociados al síndrome motivacional que se describe, a otros problemas en otros órganos. Bueno, yo diría que con esto hemos hecho como un vuelo de pájaro con respecto a lo que va a ser, digamos, las sesiones y lo que van a ser medicamentos a los cuales le pondremos más atención, porque son los medicamentos más utilizados en las patologías que son objeto de estudio desde el punto de vista farmacoterapéutico, en estos dos sistemas que ustedes están viendo. Les recuerdo, muy importante como objetivo, siempre, estos medicamentos hay que identificarlos como a qué grupo pertenecen. Hay que incluirlos dentro de un grupo, porque es un primer objetivo fundamental que ustedes tienen que tratar de adquirir y mantener en su cabeza. Carbamazepina, un anticonvulsivo, pero también un medicamento que se usa en la manía, un antimanía. Como grupo, eso es muy importante. Ceftriaxona y cefotaxima como antibacterianos, cefalosporinas de tercera generación. También es muy importante que le presten mucha atención a la farmacodinámica, es decir, el mecanismo de acción, la alteración molecular que los medicamentos generan. En el caso de, por decir algo, la morfina, por ejemplo, o la oxicodona, se unen a receptores de opioides y de esa manera bloquean la transmisión de la señal dolorosa porque inhiben las señales dependientes del calcio, etc. La parte farmacodinámica, el mecanismo molecular. También es muy importante ponerle cuidado a la parte farmacocinética. Se administra por vía oral o no, ceftriaxona no se da por vía oral. Genera metabolitos, cefotaxima genera un metabolito activo que es la desacetilcefotaxima. Se metaboliza en el hígado, sí, la carbamazepina se metaboliza en el hígado. Se elimina por riñón, sí, cefotaxima en un 80-90%, ceftriaxona en un 40-50% por riñón, en un 40-50% por hígado. Esos aspectos son muy importantes. La CYP3A, ¿qué papel juega? La 3A4 metaboliza principalmente corticoides. La CYP1A2 metaboliza principalmente clozapina y algunos análogos de la clozapina, como la olanzapina. Muchos de estos medicamentos pueden inhibir, sobre todo en el caso de antidepresivos. Fluoxetina puede, por ejemplo, inhibir la actividad de CYP3A4 y otras también. Entonces, eso es importante. También ponerle mucha atención a los cuidados. Se administra con alimentos, sin alimentos, se reduce la dosis en pacientes de edad. Hay que empezar con dosis bajas. Por ejemplo, en las personas de edad con depresión, hay que tener cuidado porque algunos no responden a los antidepresivos clásicos, porque hay factores genéticos involucrados. Hay que estar atento, por ejemplo, con los antidepresivos y los antipsicóticos, a arritmias cardíacas, porque pueden generar QT-LAR. Se pueden potenciar adversamente con medicamentos que generan deficiencias en el magnesio y en el potasio, como los diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa. Entonces, hay que tener también qué cuidados. Ese aspecto también hay que ponerle bolas a eso, porque es lo que usted tiene en principio que manejar. Reacciones adversas. Por ejemplo, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina tienden a generar reacciones a nivel cardiovascular, sobre todo en la forma de trastornos del ritmo cardíaco, lo cual hace que un paciente recién infartado no lo deba utilizar, porque el paciente infartado se deprime. Pero mientras amitriptilina puede causar ese problema, fluoxetina no tanto. Entonces se pudiera preferir fluoxetina. Entonces, en las reacciones es muy importante también ahondar. Interacciones, ya hemos dicho algunas.
esos aspectos. Yo les voy a presentar las presentaciones de los medicamentos más utilizados y una, sobre todo como para que ustedes tengan una referencia de una presentación, de una dosis, en el caso de las meningitis, una ceftriaxona, cómo se dosifica, en una artritis, cómo se dosifica una ceftriaxona, etcétera. Y estos serían como los aspectos más importantes y relevantes que ustedes deben tener presentes. Al momento de hacer las exposiciones, se le va a asignar a cada uno un medicamento y sobre ese mismo medicamento usted extraerá aspectos fundamentales. Una exposición para 5 minutos, no más, porque gran parte de la presentación la hago yo. Pero como trabajo que les va a permitir a ustedes planear, preparar, presentar, definir, buscar, ir a las bases de datos. Es muy importante ese ejercicio y va a tener una puntuación, digamos, para el examen. Entonces eso es importante. Y también les recomiendo entrar a Vigiaccess y explorar las reacciones adversas más frecuentes del medicamento, identificando el órgano o el sistema involucrado y el tipo de reacción. Todo eso es muy importante para usted como médico irlo teniendo en cuenta. Bueno, yo creo que con eso hemos hecho, digamos, una muy buena introducción. Hemos hecho un abrebocas bastante interesante que les permite a ustedes tener ya un panorama de hacia dónde nos dirigimos, a qué le vamos a apuntar, a qué le vamos a poner más atención y cuáles son los aspectos fundamentales y más relevantes sobre los cuales ustedes tienen que hacer énfasis. Entonces, en alguna parte vamos a revisar migrañosos. Pudiéramos revisarlos, es un tema, la migraña es un tema frecuente, realmente es un tema común. Pudiéramos revisarlos dentro de lo que son, digamos, el dolor. Podríamos ahí entrar a revisar dentro de los medicamentos para la migraña algunas sustancias. Dentro de los antimigrañosos, sobre todo los triptanos, el sumatriptán, por ejemplo, es un medicamento muy importante. Y dentro de los antimigrañosos profilácticos, se ha utilizado, por ejemplo, propranolol y nifedipino. Sobre todo propranolol, es un medicamento utilizado como antimigrañoso y bloqueadores de los canales del calcio, incluso el verapamilo se ha utilizado. Pero pudiéramos dejar esos dos medicamentos nada más, sumatriptán y propranolol, porque los derivados del ergot, digamos el cafergot, por ejemplo, que tiene cafeína con ergotamina, pues también son útiles y se usan. Pudiéramos analizar también la ergotamina, que es un medicamento administrado por vía oral y que tiene efectos adversos importantes. De suerte que muy bueno que me haya hecho esa sugerencia porque dentro de los analgésicos pues no lo había decidido considerar inicialmente, pero yo creo que bien vale la pena porque, y entre otras cosas para que hablemos algo también de esta parte de los antimigrañosos, sobre todo la parte profiláctica. Entonces, sumatriptán y propranolol. Yo diría que con esos dos medicamentos y la ergotamina, esas tres sustancias serían bastante importantes. Bueno, entonces vamos a incluir esa parte también, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tengan hasta ahora preguntas, inquietudes, sugerencias, alguna propuesta. Muy importante, gracias a la estudiante que nos acaba de sugerir la parte de la migraña, que es un componente también de mucho interés. Hay otros temas también, digamos, el vértigo, son temas importantes. Lo que pasa es que a veces el tiempo no da. De hecho, nos va a tocar que pasar, digamos, sin detenernos mucho en cada uno de estos temas, porque, pues desafortunadamente,
Es mucho lo que hay que estudiar, es mucho lo que hay que ver, la agenda de ustedes es súper apretada. Entonces, se ha Doctor, hecho yo muchísimo. tengo, no sé, quizás una propuesta de cómo se pueden abordar los temas para que sea como más fácil de digerir. Ajá. Es que, por ejemplo, si uno va a ver en general, no sé, el ejemplo de la migraña, como que uno saber con cuáles son los medicamentos con los que tiene que iniciar e ir escalonándolo, como que hacer eso con cada uno de los grupos, como que uno saber bien por dónde empezar y hasta dónde se tiene que ir, por ejemplo, si él no responde a tal tratamiento. Me parece que quizás sea así más fácil de comprender. Laura, realmente eso es lo que vamos a hacer, Laura, porque en realidad todos los medicamentos que yo les he mencionado hoy no los vamos a ver porque no alcanzamos. De hecho, si usted mira la lista, pueden ser por ahí unos, les he mencionado por ahí unos 100 medicamentos, pero vamos a centrarnos en los de uso más común y como usted lo dice, los que son de uso inicial, realmente sí, esa es la realidad. Por citar solo un ejemplo, en los anticonvulsivos, si usted va y mira el grupo de anticonvulsivos, son 30, 40 medicamentos, pero nos vamos a centrar quizás en la carbamazepina, que es muy utilizado en convulsiones focales. Nos vamos a centrar mucho en el ácido valproico, que es utilizado para convulsiones generalizadas. Nos vamos a centrar mucho en el diazepam o el lorazepam, que es para el estatus, y en la fenitoína, que es la segunda opción del estatus. Y yo también estoy muy de acuerdo con usted y de hecho es mi punto de vista de que es mejor centrarnos en pocos que sean los que inicialmente se manejan. En el caso, por ejemplo, de la migraña, ahí el grupo de los triptanos es grande, de los profilácticos también es grande, pero nos centraremos tal vez en esos 3 medicamentos. Y así lo haremos con todos los grupos. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos para las meningitis, nos centraremos quizás en la ceftriaxona, no en la cefotaxima, pero los compañeros sí nos harán, digamos, un recuento pequeño sobre los medicamentos, pero tenemos que centrarnos en algo porque yo también estoy muy de acuerdo, el viejo adagio que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, hay que centrarnos en lo que es más común, centrarnos en lo que es más usado. Entonces, voy a escoger los medicamentos más usados y sobre esos, como usted bien lo dice, escalonar y hay unas primeras opciones siempre y eso es muy importante. Créanme que lo voy a tener muy presente porque realmente metodológicamente es más fácil para ustedes estudiar pocos medicamentos, pero con más profundidad y aprenderlos mejor y no ver tanta cosa y a veces no saber ni en qué grupo está ni cómo actúa y se vuelve un enredo y una maraña todo esto. ¿Alguna otra sugerencia, alguna otra inquietud, propuesta? Bueno, esto era lo que tenía para presentarles. Yo creo que le pido el favor a Juan Felipe que me envíe, de todas maneras, a ver, ¿quiénes son los 3 primeros estudiantes del listado? Por favor, definamos por lo menos eso. Los primeros estudiantes del grupo, ¿quiénes son en cuanto a orden de aparición ahí, los apellidos, los primeros, ¿quiénes serían? Doctor, pues está Acosta, está Amariles y estoy yo que es Aranda. A ver, Somos los tres primeros. está Acosta, está Amariles, ¿y quién más? Y Aranda, yo, Gloria Isabel Aranda. Gloria, bueno, Aranda. ¿Y alguien más? Por lo menos otros 2 estudiantes La que verdad, siguen. no sé quién va después de mi doctor. ¿Quién nos ayuda? Doctor, creo Doctor, que es Sara Betancourt.
¿Quién? Qué pena, doctor, ya encontré aquí la lista. Ah, bueno. Doctor, creo que voy yo. Sí, luego de ella va Sara Betancourt, Juliana Betancourt. Calderón. Bueno, entonces hagamos una cosa, Juan Felipe, vea. Dígame, doctor. Ya tengo aquí seleccionados los primeros 5 medicamentos como para la clase número 1. Después de Betancourt, ¿va quién? ¿Va? ¿Cuál me dijo, perdón? Perdón, Miguel Ángel Cabrera. Cabrera, listo. Entonces, vea. Tengo aquí Acosta. ¿El nombre de Acosta cuál es? Camilo. Camilo, muy bien. Entonces, Camilo le vamos a asignar ceftriaxona. Amariles, ¿cuál es el nombre de Amariles? Alejandro. Alejandro. A Alejandro Amariles le vamos a asignar la vancomicina. Atendiendo lo que dice Laura, claro. Con la sola ceftriaxona dejamos cefotaxima y cefepima que tienen un comportamiento parecido y yo les menciono algunas cosas de esos medicamentos también. Pero para el estudiante, dejemos Camilo Acosta con ceftriaxona, Alejandro Amariles con vancomicina, Gloria Aranda, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, para Sí, Gloria doctor. Aranda, el aciclovir. Para Betancourt, Sara. Sara, la ampicilina. Para Cabrera, el nombre, Miguel Ángel. Miguel. El metronidazol, y nos quedaría faltando uno para la dexametasona, Juliana Calderón. Calderón. Calderón, Juliana. Entonces, ahí están ya los 6 estudiantes con los 6 medicamentos para la primera clase. Y ya, si quiere Juan Felipe, por favor me envía el listadito y yo les escribo los medicamentos y serían 2 cositas. Farmacología, lo básico, 5 minuticos. Y explorar Digiaccess, que se reporta actualmente con respecto a estos medicamentos. La idea es que en 5 o 7 minutos el estudiante esté dando, y por favor, ser cumplidos porque es parte del objetivo. Venga, tengo 5 minutos, entonces preparo para 5 minutos. Para darle tiempo a los otros compañeros y yo tener también el tiempo suficiente para hacer la exposición, pues la parte magistral de la clase e integrar con todo lo que ya hemos comentado. Bueno, ¿alguna inquietud al respecto? Inquietud, propuesta, algo que se nos haya ido, salido, algo que debamos incluir, que se considere importante. ¿Todo bien entonces hasta ahora? Bueno, Valentina, por mi parte no. Bueno, Valentina, muy bien, muchas gracias por contestar. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Bueno, Gloria, ¿quedó claro todo para todos? Sí, doctor. Bueno, Kevin, muchas gracias. Lenny también. Entonces, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Ojalá que el COVID no nos vaya a trastornar esto, que sea simplemente un aspaviento y que no resulten enfermos. Luisa Fernanda, muchas gracias. Bueno, a ustedes también. Entonces, Dios mediante, Yuri, gracias. Nos vemos entonces, Dios mediante, María José, el próximo viernes. Ahí vamos a Bueno, ver. doctor, Laura, gracias. muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias, doctor. Gloria, Gracias, doctor. también, que estén muy bien. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Buena tarde.